Bien, otra relación importante aquí es que el uréter se va a proyectar por la cara posterior de la vagina. ¿Sí? Vemos aquí, esta elevación es la proyección del uréter en la cara posterior de la vagina. Esta proyección va a formar una zona que le han denominado un triángulo. ¿Sí? Como se ve aquí, es como un triángulo. Ese triángulo tiene un nombre, ¿sí? Es un epónimo conocido como triángulo de ¿qué? Triángulo de Pauling. Bien, es otro punto importante respecto a los uréteres. Bien, eso es lo más importante respecto a los uréteres. Ahora vamos a pasar rápidamente a vejiga. Respecto a vejiga vamos a detallar algunas cosas importantes como que, pues bien, la vejiga va a ser un órgano que va a reservar la orina. Entonces, ¿a qué nivel o a qué cantidad es que a qué cantidad de orina es que se va a activar el reflejo de micción? Es decir, ¿a qué cantidad es que me va a dar ganas de orinar? Pues aproximadamente cuando se llena un aproximado de 250 a 300 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, cuando llegan a esa cantidad de orina, pues se activa el reflejo de micción. Pero, pues, la vejiga puede aguantar hasta 2-3 litros de orina, pero ya eso no es fisiológicamente sano, ¿sí? Lo común es que a ese nivel se active el reflejo de emisión. Pues bien, otro punto importante respecto a la vejiga es que su estructura se va a diferenciar cuando está llena y cuando está vacía. ¿Sí? Es una estructura diferente cuando está vacía a que cuando está llena. Cuando está llena es como se aprecia en la imagen, ¿sí? Y va a tener ciertas partes como un fondo, un cuerpo, un cuello y un trígono, ¿no? El trígono vesical, que es preguntado. Entonces, vamos a borrar esto de aquí. Vamos a señalar las estructuras. Esto va a ser el fondo vesical. Todo lo que está de morado va a ser el trígono, ¿no? El trígono vesical. Esto de azul va a ser el cuello, esto de aquí va a ser el cuello. Y el resto es el cuerpo, pues, ¿no? Entonces, importante aquí el trígono. El trígono, ¿no? Su nombre va a ser un triángulo. ¿Y cuáles van a ser sus vértices, ¿no? Los vértices de la base de este triángulo van a ser la desembocadura de los uréteres, ¿sí? Donde desembocan los uréteres, pues van a ser los vértices de la base de este triángulo. Y el vértice superior va a ser el cuello vesical, ¿sí? El cuello vesical. Entonces, eso es respecto al trígono. Otra consideración importante del trígono es que debemos recordar que todo el aparato urinario, ¿de dónde embriológicamente deriva? Pues deriva del mesodermo, ¿no? Si recordamos embriología, todo el aparato urinario deriva del mesodermo, excepto esta parte que es el trígono. ¿El trígono de dónde va a derivar? Deriva del endodermo, ¿sí? Entonces es una diferencia, ¿no? De manera embriológica. Pues bien, otro punto importante es que la vejiga va a estar en relación con ¿quién? Pues va a ser un órgano retropúbico cuando está vacío y va a ser un órgano que va a elevarse hasta la pared abdominal anterior en su parte más inferior cuando está lleno. Entonces la relación más importante es que por delante va a tener al pubis y por detrás va a tener al recto, en el caso de los varones. En el caso de las mujeres, pues se va a interponer ¿quién? Se va a interponer el útero, ¿no? El útero, por eso es que en las mujeres lleva a la vejiga más anterior, ¿no? Es otra diferencia importante. Pues bien, aquí debemos recordar que van a haber ciertas fascias. Una fascia anterior, una fascia anterior en lo que respecta entre la vejiga y el recto, ¿sí? Acá va a haber una fascia. Es este de aquí. Vamos a resaltarlo mejor. Toda esta fascia se conoce como ¿qué? Como fascia de Denon-Villiers, ¿sí? Esta es la fascia, mejor dicho,
vesicorrectal o recto vesical, como lo quieras llamar, porque es una fascia que está entre la vejiga y el recto. Pero detrás del recto va a haber otra fascia también, que es esta de aquí. Perdón, voy a resaltarlo. Acá va a haber una fascia detrás del recto, que se conoce como ¿qué? Como fascia de Waldeyer. Y ya está. Esos son puntos importantes respecto a la vejiga. Respecto a su irrigación, pues de manera rápida, para que se tenga en cuenta, pues la irrigación va a estar dada por quién, principalmente por la arteria vesical, ¿no? Así es, la arteria vesical, pero lo importante de aquí es saber de dónde viene la arteria vesical. La arteria vesical es una rama de la arteria hipogástrica, ¿no? De la arteria hipogástrica, o la ilíaca interna también llamada. Y la arteria hipogástrica o ilíaca interna, ¿de quién deriva? Pues de la arteria ilíaca, ¿no? Por eso le dice arteria ilíaca. Entonces, ese es respecto a irrigación. Importante. Ahora vamos con uretra y ya finalizamos. La uretra pues inicia en la vejiga a nivel del cuello vesical y pues va a tener relaciones y partes diferentes en lo que respecta al varón y la mujer. ¿Qué es más complicado de entender? Pues la uretra en el varón, ¿sí? Porque va a tener diferentes porciones y va a ser más larga, diferente a la uretra en la mujer, que es más corta y menos relaciones. Ahora en el varón rápidamente vamos a tener 4 porciones. Lo vamos a poner aquí. Aquí no se menciona, lo voy a poner en negro, perdón, la porción intramural, o sea, la porción de la uretra que está dentro de la vejiga, por eso es intramural. Vamos a tener una porción prostática, voy a poner 1, acá 2. Porción prostática. Esta de aquí. Luego vamos a tener la porción más corta, que es la porción membranosa. Y luego vamos a tener a la porción esponjosa, que la porción esponjosa se divide en 2. Voy a poner por aquí. ¿Sí? Entonces, toda esta es la porción esponjosa. Esta de aquí, todo esto de aquí. ¿Sí? Que se divide en una porción, voy a poner aquí, porción vulvar y porción peniana. Entonces, esto representa la porción esponjosa, que es el número 4. Entonces, son 4 porciones. Bien, ahora respecto a estas porciones, tenemos que mencionar algunas relaciones de importancia. Entonces, primero en la porción prostática, ¿no? La porción prostática se va a caracterizar porque a nivel de esta porción va a haber una estructura llamada colículo seminal. Perdón, sí, colículo seminal, que es esta de aquí. Este colículo va a estar relacionado con otra estructura llamada cresta uretral por la parte superior, que llega hasta lo que es el cuello vesical. A nivel de este colículo seminal también va a estar el utrículo prostático. ¿Qué es el utrículo prostático? Pues es un remanente de los conductos paramesonéfricos. Eso es en biología. Los conductos paramesonéfricos son los conductos que se van a encargar de formar todo lo que es el aparato genital femenino, ¿no? Útero, tercio superior de la vagina, trompas y ovarios. Entonces, eso obviamente en el varón degenera. Estamos hablando de la uretra masculino. Entonces degenera. ¿Y cuál va a ser su degeneración? El utrículo prostático. Al costado de este colículo seminal que les mencioné van a haber unos senos que se conocen como senos prostáticos. A nivel de esos senos prostáticos van a desembocar los orificios de los conductos prostáticos, ¿no? Que son estos de aquí. Debajo de este colículo seminal, en la parte lateral, también van a estar los orificios de los conductos eyaculadores, que son estos de aquí. Entonces, estas son las relaciones respecto a la porción membranosa de la uretra en el varón. Luego sigue la porción, de la porción prostática. Luego sigue la porción membranosa, o también conocida como porción intermedia. ¿Qué es lo más importante? Que va a estar rodeado por el esfínter externo, ¿sí?
que es este de aquí. Este es el esfínter externo de la uretra, como señala aquí. Y pues este esfínter va a rodear a la porción intermedia o porción membranosa de la uretra en el varón, ¿no? Vemos aquí los costados, las glándulas de Cooper. Luego vamos ya a tener a la porción esponjosa, ¿no?, de la uretra en el varón, ¿no? La uretra entra al bulbo del pene, ¿sí? Al bulbo y al costado de los cuerpos cavernosos. Luego se va a caracterizar esta porción porque van a haber unas estructuras o unos reparos anatómicos conocidos como lagunas de Morgagni, ¿sí? Y las glándulas uretrales, que son estas de aquí que se señalan y que van a estar aquí también, ¿no? Luego debemos recordar que ya a nivel del glande la uretra sufre un ensanchamiento, y este ensanchamiento se conoce como fosa navicular. ¿Sí? La fosa navicular, que es opónimo, también se conoce como fosa de Guerin. ¿Sí? Esos son los reparos más importantes en lo que respecta a la uretra en el varón. Y acá tenemos, ¿no?, el recorrido de la uretra, ¿no?, la uretra intramural, la uretra prostática, intermembranosa, y luego ya sigue la esponjosa, que es la más larga, ¿sí? Olvidé mencionar. La prostática mide 3 centímetros, la intermembranosa mide 1 centímetro, y esto mide aproximadamente 14 centímetros, ¿no?, haciendo un total de la uretra que mida 15 centímetros. Sí, esto obviamente la porción esponjosa puede aumentar de tamaño cuando se da el proceso de la erección. Y como se dan cuenta, tiene dos codos, ¿no? Uno a nivel cuando entra la porción esponjosa, y luego también a nivel ya del recorrido de la porción esponjosa. Pero este codo desaparece cuando se da el proceso de erección, ¿no?, porque se va a estar así. Entonces desaparece ese codo. Bien, ahora respecto a la vascularización, finalmente va a estar dada por la uretra, perdón, por la arteria prostática, perdón, la vascularización va a diferenciarse respecto a la porción de la uretra en el varón. Vamos a tener a la uretra prostática, a la uretra membranosa y a la uretra esponjosa. La uretra prostática va a estar irrigado por los vasos que irrigan la próstata, ¿sí? La uretra membranosa va a estar irrigada por la arteria uretral y la arteria del bulbo del pene. Y la arteria esponjosa por la pudente interna. Entonces, finalmente, estas dos arterias, la arteria uretral y la arteria esponjosa, la arteria del bulbo del pene, pues vienen de la pudente interna también. Entonces, finalmente, gran parte de la vascularización de la uretra va a ser por la pudente interna. Y el drenaje venoso va a estar dado por, ¿quién? Por el plexo venoso prostático, ¿sí?, en el varón. Bien, eso es respecto a la uretra en el varón. Y en la mujer, pues es muy simple en la mujer, porque aquí sí mide solo aproximadamente 3 a 4 centímetros. ¿Sí? Y toda la parte superior, la mayor parte de esta uretra va a estar rodeada por el esfínter externo del uretra, ¿no?, que es este de aquí, que vemos por aquí. El músculo esfínter externo del uretra va a rodear casi en su totalidad a la uretra femenina, ¿sí? No va a haber tantas relaciones de importancia. Lo importante es aquí ver dónde desemboca, ¿sí? Recuerden que es importante para procedimientos de sondas que la uretra va a estar ubicada debajo del clítoris, ¿sí? Entonces ahí es importante ubicar, porque muchas veces se confunde y las sondas se ingresan por otro lado. Entonces, debajo del clítoris va a estar la desembocadura del uretra, ¿no? Este es el clítoris y este es el uretra. Bien, entonces eso respecto a uretra tanto en el varón como en la mujer. Bien, eso es todo respecto a anatomía del aparato urinario. Gracias.